análisis merece un balance empresarial. Esto es Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez. Pues buenos días, ¿cómo le va? Hoy ya estamos a cierre de mes, lo hemos dicho. Un mes que se fue muy rápido, un año que se fue muy rápido, pero no para todos, porque para quienes han perdido trabajo, dinero y familiares, seres queridos, bueno, pues lamentamos mucho que esto esté sucediendo. El día de hoy, en virtud de que nos han pedido que analicemos esto que se ha suscitado recientemente por 10 gobernadores en nuestro país. Nuestro gobernador de nuestro estado también se ha sumado a este proyecto, y que de cierta manera vemos que también está un poco malentendido. Hoy no vamos a analizarlo desde el punto de vista jurídico, si se puede hacer o si no se puede hacer esta separación del pacto fiscal, de este federalismo que existe en nuestro país. Si usted conoce este tema, recientemente se ha dicho que los gobernadores, 10 de ellos, entre ellos Aguascalientes, quieren o pretenden separar el pacto fiscal que existe a nivel federal. Y esto no quiere decir que el estado se separe de los demás estados para administrarse, no. Creo que hay mala información al respecto. Lo que se propone es que se haga una separación del tema presupuestal, de lo que se cobra de las empresas, de los impuestos, sea administrado por cada uno de los estados. Quiero comentarles al respecto que esto existe a partir de la ley de 1978 de López Portillo, que fue quien crea esta ley de coordinación fiscal, y tiene que ver con el artículo 44, 45 y 46 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 46 establece esta facilidad que se da para que los estados puedan coordinarse en temas fiscales con la federación. Y bueno, pues crean la ley de coordinación fiscal. Esta ley de coordinación fiscal, como le digo, creada en 1978 por López Portillo. Aguascalientes se adhiere el 28 de diciembre de 1979 a través del convenio de coordinación fiscal que tiene firmado a través pues, de la entidad federativa con la federación. Por ahí lo puede ver en pantalla. Y bueno, pues esto tiene que ver con todo el tema de la administración de los recursos que son consecuencia de los impuestos. Es muy importante, lo vamos a poner más adelante aquí en la página de Alberto Viveros Noticias, y puede verlo aquí para que pueda descargarlo. Esta información es importante para que usted vea los alcances, limitaciones, a qué se refiere el tema del pacto fiscal, a qué se refiere la coordinación fiscal administrativa en materia de impuestos, y pueda usted llegar a sus propias conclusiones. Bueno, hablando de este tema, vamos a hacer un análisis. Como usted sabe, salimos a la calle como todos los viernes a preguntarles a las personas si sabe lo que implica, qué es este pacto fiscal, si sabe a dónde se van los impuestos que se obtienen de aquí del estado, si se aplican al estado, si tiene información al respecto, si conoce a qué están proponiendo los gobernadores. Y bueno, pues esto fue lo que nos contestaron. Vamos a el sondeo. ¿Qué se hace con lo que el Estado recauda de impuestos federales? Pues hasta donde tengo entendido, el Estado manda a la Federación esa recaudación, y posteriormente la Federación regresa un porcentaje, que hasta donde tengo entendido es muy mínimo. No. ¿Cómo es el pacto federal? No estoy muy instruido en el tema, pero creo que va en el tenor de lo que te acabo de responder, sobre cada estado recauda el impuesto y se encarga de mandarlo a Hacienda Federal, al tema federal. Sí. ¿Qué es? Es cuando los gobiernos estatales le envían dinero al gobierno federal para
para que posteriormente él lo distribuya como lo crea conveniente. ¿Sabe lo que implica que los estados ya no le otorguen sus recursos a la federación y que sean los mismos estados los que administren sus recursos? Bueno, pues para empezar, la federación tendría menos recursos, literal. Y he estado leyendo algo de eso en redes, en noticias, en el programa, y creo que en lo particular me parece una buena medida como oposición a los malos manejos y malas administraciones federales actuales. ¿Qué puede y qué no pueden hacer para separarse del pacto fiscal? No lo sé. No sabría decirte, no estoy instruido en esa. En caso de que el Estado pudiera administrar sus recursos, ¿en qué le gustaría que se invirtiera? En educación, más que nada, porque actualmente no se ataca mucho la educación en las educaciones básicas. Entonces creo que sería buena idea empezar ahí, y también en el sector salud, porque como lo estamos viviendo actualmente, el estado de salud necesita mucho apoyo por parte de los gobiernos. Activar la economía. Actualmente, con el tema de la pandemia, todas las empresas, todos los negocios y todos los hidrocálidos nos hemos visto muy mermados en el tema económico, y creo que se debería de apostar en esa parte. Bueno, pues ya vio usted las personas que le salimos a preguntar a la calle como cada semana en nuestro sondeo. Agradecemos pues a Alex Quiroz que nos manda saludos, a Eric Robles, a Biaco, Paco Díaz, Mario Andrade, Alejandro Ríos, Salvador Jiménez Padilla, Jonathan Medina, Luis Gerardo Hernández, René García. Muchas gracias por seguirnos, déjenos sus comentarios. Quiero primero, antes que nada, decirle que el día de hoy pues estamos muy contentos de recibir aquí en nuestro estudio a el licenciado y especialista en economía y finanzas, al licenciado José Gil Gordillo Mendoza, quien recientemente ha sido elegido como presidente del Colegio de Economistas en Aguascalientes, para lo cual pues estamos muy contentos. Gil, muchas gracias por dedicarnos este espacio, y bueno, pues felicidades por este reconocimiento que te hace el sector de profesionales de la economía. Finalmente, el tema que nos ocupa el día de hoy, y es por lo que queremos que expliques aquí al auditorio, ¿qué pasa con el pacto fiscal? ¿Qué es esto? Sí, bueno, pues como bien dices, creo que es muy importante tener la información clara. Muchas gracias por la invitación, doctor, primero que nada. Es súper importante tener la información clara en qué consiste. Efectivamente, es un tema más de administración de los recursos que de separación de los estados de la federación, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que analizar desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, si es el mejor momento, y obviamente desde el punto de vista de la recaudación y si nos conviene o no impulsar este pacto, ¿no? Sí. Entonces, siendo muy breve y para no ir solo a lo económico, creo que también es muy importante mencionar que este pacto, los antecedentes que ha habido es que se impulsa desde el Ejecutivo desde el gobierno federal, digamos, para no usar términos complejos, desde el gobierno federal con la Secretaría de Hacienda y los legisladores, ¿no? Que es algo que tiene el poder legislativo, ¿no? Sí. Entonces tenemos un antecedente reciente, que es el 2004. Y los senadores, ¿no? Porque lo establece el mismo también, artículo 46 que son los constitucional. Unos ven la parte de la ley de ingresos y otros ven la parte de la ley de egresos. A los senadores les corresponde pues más toda esta parte de los ingresos, los impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, el legislativo, el Congreso, yo incluyo a las dos cámaras, okay, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que esa es una parte que habrá que ver
qué tan buen momento es para esto, pero ya lo están haciendo nuestros gobernadores, que es por eso que lo vamos a analizar, ¿no? Sí. Entonces, la viabilidad política, pues es algo que duraría, no se daría este año definitivamente, por cómo está conformado todo. Es algo que en el tiene que pasar primero por un proceso, ¿no?, legal, pero sin tocar el tema legal, ¿por qué lo están diciendo? ¿Conviene hacerlo? Claro. Pues miren, obviamente ha habido algunos cambios a nivel federal en el tema de la asignación de los recursos. Uh-huh. Hay mejoras que hacer en la distribución de los ingresos definitivamente. Precisamente la ley de coordinación fiscal, uno de los aspectos que toma en cuenta es la población. No le da demasiado peso a la población y le da poco peso a qué tanto aportan económicamente los estados a la federación. O sea, quien más personas tiene en su estado, más recursos le tocan. Sí, ¿es así? Inclusive llegó un momento en donde los estados dijeron, bueno, si me van a dar en función de mi población, pues no controlo el crecimiento demográfico, ¿no? Entonces, okay, es un tema muy, muy clave en la economía, de que hay más demanda de recursos, de infraestructura y todo esto, ¿no? Claro. Entonces, ese sería un aspecto a analizar, que es cómo se conforma el que tú puedas recibir esos recursos sin que necesariamente tienes que tener una buena recaudación. Hay algunos estudios, unos más recientes que otros, pero para el público, ¿qué es lo que debemos de comparar específicamente? Bueno, nosotros tenemos que comparar la recaudación, que es los impuestos federales y estatales, compararlo con las participaciones y aportaciones que nos da la federación, ¿no? Okay. Para nosotros decir, bueno, si nos convendría en algún caso a salirnos de esto. En el caso de Aguascalientes, digamos que es un escenario muy, muy a la par. Uh-huh. Da lo mismo que lo que recibe. Sí, pudiera ser, por ejemplo, en los últimos datos de recaudación, que a lo mejor los tienes tú más actualizados, pero yo los que tengo comparados de nivel nacional, poniendo un ejemplo, Aguascalientes y Tlaxcala. Tlaxcala es de los que menos aportan, ¿no? Pero uh-huh, en cantidad poblacional es muy parecido a Aguascalientes. Y entonces probablemente el presupuesto por persona que recibes es muy similar. Uh-huh. Entonces, creo yo que sí hay algo que cambiar en el incentivo que da los estados para mejorar su economía. Vemos que los últimos estados de recaudación son Guerrero, que tienen una cantidad muy importante de recursos. Y territorialmente, Chiapas, ¿no? Carreteras. Sí. Entonces, ahora, ¿yo por qué creo que se está dando esto, Oscar? Creo que se está dando porque además de las participaciones y aportaciones, había otros fondos por los cuales la federación, de una manera que también creo que se tiene que mejorar, que no tiene que ser algo de gestión, sino que tiene que ser equitativo por medio de un plan de infraestructura, etcétera. Decir, bueno, a estos rubros tenemos que invertir esto, por esto y por esto, pero si tú ves el plan el PEF, el proyecto de egresos de este año, uh-huh, pues todos los recursos se van al sur del país, a energía, de los 37,000 millones, más de 30,000 se van para allá, ¿no? Entonces, anteriormente, a través de la SCT, el gobierno federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, inyectaba recursos para mantenimiento de carreteras, infraestructura. Más o menos para Aguascalientes ha habido entre 160 y 200 millones. Uh-huh. Y ahorita, por ejemplo, ese recurso bajó a 40 millones y se va a destinar para los bancos de bienestar. Quitaron el ramo 23, que era de alguna manera... tenía cierta transparencia, porque tú te puedes meter ahorita al ramo 23 y hay obras en los estados, en los municipios, y hay una evidencia y hay una metodología. Se podía arrastrar la aplicación. Exactamente, ¿no? Transparencia al final. Exacto, ¿no? Una gran transparencia. Entonces yo, de ese lado, sí me parece que los gobernadores tienen algo importante que aportar, en el sentido de decir, vayamos siendo equitativos en lo que aportamos y en lo que recibimos, ¿no? Porque de repente pues metemos los colores, ¿no? Entonces, hablando así números, ¿cuál es nuestro tope de Aguascalientes? Es lo que te iba a preguntar, sí. Sí, nuestro tope de Aguascalientes, donde debemos decir, bueno, de aquí para abajo nos conviene y de aquí para arriba no, uh-huh, es cerca de los 21,000 millones de pesos, ¿no? Ese es como el tope en donde la federación aporta al estado, y hay muchas aristas que tú conoces. Por ejemplo, de esas participaciones y aportaciones, hay un recurso que ya viene etiquetado para la educación. Entonces también habrá que ver qué pasa con eso. O sea, uh-huh, no lo puedes cambiar así de la nada, y es un riesgo alto también, porque ahí ya viene, obviamente, el presupuesto que tú puedes utilizar
y lo que no puedes utilizar, ¿verdad? Lo participable y no participable, etcétera, pero siendo ya son conceptos muy técnicos, pero ¿no? al final es un balance de la cantidad de dinero que entra al Estado y el que el Estado aporta a la Federación, si esto en los rubros específicos se han reasignado de otra manera, es lo que mencionas. Por ejemplo, no sé, de estos 21,000 millones, a lo mejor el Estado como tal puede hacer uso de él, cerca a lo mejor de 9,000 millones, ¿no? Todo lo demás, sabes que esto ya va para salud, esto ya para educación, esto ya para estos rubros, mucho gasto corriente, que eso se repite a nivel federal y en los estados. Entonces, si esto del pacto se está proponiendo para mejorar todas estas situaciones, incentivar a los estados del sur que se formalicen, que aporten a la economía, que hagan presenten sus proyectos, que tengan un beneficio y no nada más por el rubro político, creo que pudiera ser algo positivo. Sin embargo, también habrá que analizar que eso a lo mejor tú tienes una idea mucho más clara, que estos recursos no llegan de golpe, o sea, los 21,000 millones se van dando algunos pagos, digamos, mensualmente, y que algunos fondos ya lo tienen establecido y que ahorita que están en esa negociación, aunque ya hay ciertos términos, pues lo que menos se quiere es que se afecte los recursos que la Federación ahorita tiene que canalizar a los estados, ¿no? O sea, que se vea como esta parte política en donde hubo que afecte, ¿no? Yo creo que esa es la parte que haría falta que los gobernadores y el presidente se pongan de acuerdo en eso. Y ¿sabes qué? Yo creo que sería bueno que hasta lo menciones aquí al auditorio. ¿En qué parte es donde más afectó en el presupuesto que hoy todavía se está discutiendo en el Poder Legislativo? Que le afecta a nuestro Estado. Claro, es que afecta en varias cosas, ¿no? Primero, hablemos así muy general de cómo ha estado la recaudación impositiva del año pasado contra o los últimos 3 años. A pesar de la pandemia y todo esto, si nosotros revisamos los números, lo que se recauda del ISR y el IVA ha crecido inclusive. Sí. Si nosotros analizamos enero, junio, ¿no? Entonces, las finanzas públicas federales primero, porque nos pintan un escenario catastrófico, ¿no? Entonces analizamos los datos y lo que se está afectando sobre todo es la recaudación de temas que tienen que ver con las empresas de energía, que es Pemex y CFE. Pero lo que corresponde a las empresas ha habido una mayor contribución. Entonces, en ese sentido no hay una causa por la cual teóricamente, y en función de esta recaudación de los impuestos, por la cual reducirles recursos a los estados, que son los que han aportado más y siguen aportando. ¿Qué es lo que está pasando? El cuestionamiento es a dónde se va, ¿no? ¿A dónde se va eso que aporta? No hay fondos, reglas de operación. El año pasado, por ejemplo, del ramo 23, 40,000 millones que no supimos a dónde fueron. Antes se metía los proyectos a la Cámara con un anexo, con una comisión donde había de todos los partidos. Hoy en estos días se entrega el reporte de la Auditoría Superior de la Federación. Ya se quitó toda esta parte, entonces ya hay una claridad. Entonces, ¿qué es lo más riesgoso en el presupuesto contador? Son las bolsas. Porque las bolsas las distribuimos como el Ejecutivo quiere. Sin embargo, si nosotros planteamos las reglas que decir, estos son los rubros estratégicos del gobierno y tienes que aportar en estos rubros, creo que funcionaría mejor. Entonces, pues sí hay mucho por mejorar, hay mucho que trabajar. ¿Cuáles eran los rubros que se afectaron en función de tu pregunta? Fueron a nivel federal, salud. Casi 300 millones menos de programas federales. A nuestro estado. Sí, o sea, no los opera el estado, pero los operaba la federación. Entonces, y no van a llegar. No van a llegar. Okay. Entonces, de prevención de enfermedades, etcétera. Y luego, como te decía, las participaciones y aportaciones tienen que crecer acorde a la inflación. No están creciendo en ese mismo ritmo. Entonces, de eso, son otros, me parece que cerca de 500 millones de pesos que deberían de llegar y no están llegando, ¿no? Si tú comparas el presupuesto así nominal, ¿qué es nominal? Un año contra otro, la diferencia no es mucha. O sea, estamos hablando de que lo que va a mandar la Federación nominalmente son 100 millones de pesos menos. Entonces también, tomemos en cuenta que no es una cantidad tampoco tan representativa, pero sí hay rubros en donde se afecta mucho al Estado, donde no hay presupuesto, cosas que se quitan, el programa de empleo. O sea, si tú ya sumas las cosas, pues todo aquí es empleo y derrama económica. Entonces te quito el Estado y no te doy esos
500 millones y yo te quito otros 500 millones. Es una forma también de apretar un poco. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es un poco riesgoso? ¿Cuál es lo que hemos propuesto en el Colegio de Economistas? Pues planteemos un endeudamiento, pero muy estratégico, hacia estos rubros que vayan canalizados a salud, a empleo, a promoción de sectores estratégicos, pero ya con proyectos. O sea, no hagamos lo mismo. Una bolsa y luego vemos en qué no la gastamos, no. Sino que tengamos ese ejercicio. ¿Para qué? Para que esta baja de la federación no afecte el presupuesto del siguiente año. Fíjate, hay una pregunta que nos hace Francisco Ruiz que dice, ¿puede realmente cambiar el modelo de tributación y recaudación o solo es un amague de los gobernadores con fines de negociación? Pues yo creo que las dos cosas. O sea, yo creo que es importante, hay que conocer en qué lo que dice la Ley de Coordinación Fiscal y tiene más que ver con el procedimiento que el Estado gasta para poder cumplir con ese propósito. Es decir, si tú lo ves desde el punto de vista de la aplicación de tus recursos a algo para ver cuánto le vas a obtener de beneficio, el tema es que el Estado está gastando para traer dinero que al final se va a la federación y que es injusto porque, según lo que dice nuestro experto este día, la aplicación de ese recurso se ve recortada, sin embargo, lo que tú sigues dando más. Bueno, son las reglas del juego de estar en un pacto, ¿no? O sea, hay estados, como dice Guerrero, que aportan solo del 6 al 10% de lo que necesitan en el ejercicio de su gasto, es decir, ni siquiera pueden ser autosuficientes, pero es como parte de las reglas del juego. Sin embargo, otra pregunta que nos hacen es, en este tema del juicio político, yo creo que el tema está en la pregunta. El tema está en la pregunta porque hemos escuchado maneras de hacer estas consultas que se vuelven pues ya moda y los gobernadores lo están haciendo. Le están preguntando a la gente, ¿estás de acuerdo o no están de acuerdo en si entra más recursos? Bueno, pues es una cuestión, vemos que es una cuestión meramente política, pero sin embargo en el tema que nos compete a nosotros y lo que estamos analizando hoy es el tema de la reasignación de los recursos. Si esto puede promover a una reasignación de recursos que beneficie a estos estados o no. Sí, porque, o sea, si se llegara a lograr, vamos a pensar que se puede. Porque sí, número uno, porque hay unos recursos que ahora se están destinando totalmente políticamente, sin ningún criterio, sin tomar en cuenta a los estados. Entonces, eso es algo muy importante en donde, bueno, es como si dices, bueno, este recurso nosotros lo estamos recaudando, tenemos posibilidades de llegar a él. Y otra cosa, Contador, que también tú has de conocer muy bien es que las participaciones y aportaciones están ligadas al desempeño de ciertos ingresos. Los autos nuevos, cuestiones así que al final pueden llegar a ser una justificación del gobierno federal, decir es que no estoy teniendo estos ingresos, que sería otra forma que hay que cambiarlos, porque simplemente no lo puedes ligar a factores de estas características. Entonces, si realmente nos ponemos en la parte técnica, a trabajar en la ley de coordinación fiscal, a trabajar en los estados, a definir las necesidades de cada estado, porque yo creo que tampoco a Tabasco o a Campeche les conviene que construyan ahí, les inviertan 10,000 millones con una empresa que ni es de ese estado. Sí hay cierta derrama en empleos, pero al final no estás generando desarrollo económico. Economía, sí. ¿No? Estás sustentabilidad, nada más, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, al final, entendiendo cómo funciona la economía, los proyectos de infraestructura que traen, va a detonar a las comunidades, ellos van a mejorar su nivel de vida, va a desarrollarse escuelas, hospitales, alrededor de todo esto. De cierta manera desestabiliza más bien. Sí, no, o sea, o va a haber solamente, te van a invadir la selva y entonces va a haber comercio informal, en fin. Sí. Creo que aparejado con los proyectos que trae el gobierno federal, donde son demasiados recursos dirigidos a ciertos estados, pues sí valdría la pena replantearlo, porque qué beneficio tiene para los estados del centro y del norte y del occidente ese tipo de proyectos, incluso qué beneficios tiene para los mismos estados del sur, ¿no? Pues mira, yo creo que el tema también aquí para que podamos concluir con este análisis es salirse del pacto. Le afectaría, estamos de acuerdo, a quien menos aporta y es porque recibiría menos. Pero en el tema del presupuesto actual, ya hay desventaja entre lo que el gobierno recibe y asigna
a los estados, es decir, tiene más poder el gobierno federal para aplicar que los propios estados, ¿es así? Sí, de hecho, o sea, lo que creo que los gobernadores están peleando no son las participaciones y aportaciones, es la posibilidad de que ellos a través de proyectos puedan hacerse de otros fondos y también los proyectos que el gobierno federal invierte en los estados. Creo que ese es el tema más que todo lo demás que está como más parejo. Pues ya lo escuchó usted, de la voz del experto, el presidente electo del Colegio de Economistas en Aguascalientes. Saludamos a Alex Quiroz, a Juan Pablo Aguilar, a Marilú, a Caro, Francisco Ruiz, Omar Aramayo, Abel Robles, Sergio Reynoso, Francisco Díaz. Ya analizaremos desde el punto de vista jurídico, traeremos a alguien para que resuelva estas preguntas, que nos digan qué implicaciones tiene qué alcances puede tener. Muchas gracias, Gil, por tu tiempo. Al contrario, gracias estaremos haciéndote llegar las preguntas que nos hagan. Felicidades por el nombramiento y bueno, pues ya lo vio usted. Haciendo un balance entre conviene o no salirse del pacto fiscal, primero hay que entenderlo y después hay que ver qué es lo que se está proponiendo. Entonces, nos vemos la próxima semana a las 10 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Porque todo análisis merece un balance empresarial. Esto fue Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez.